A lo largo de la historia han sido muchos los pueblos que se han fijado en estas tierras que ahora pisamos, y todos nos han dejado sus huellas que aún perviven. Si nos detenemos en la Edad Media, a partir de los siglos XII y XIII, encontramos ciertos pequeños núcleos poblados en torno a fortificaciones como el Castillo del Carlantín, en La Majada, o el de Pastrana, y una serie de alquerías diseminadas por el territorio, cuyos habitantes, de origen islámico, se dedicarían a actividades vinculadas a los recursos naturales de la zona, como la pesca o pequeñas explotaciones agrícolas. A mediados del siglo XIII, cuando el reino de Murcia dejaba de ser islámico y era definitivamente reconquistado, esta zona sufría un severo despoblamiento. La reconquista dejó pues la costa prácticamente vacía. Sin embargo, ese territorio yermo dio paso a un paulatino establecimiento de nuevos pequeños núcleos habitados, dependientes del concejo de Lorca. El paisaje se transforma a partir de 1462, cuando se descubre la lumbre y el rey Enrique IV concede su derecho de explotación al poderoso marqués de Villena, privilegio que compartió por intereses económicos, amistad y parentesco con el futuro marqués de los Vélez. Gracias a esta actividad minero-industrial fue creciendo el núcleo llamado Casas de los Alumbres de Almazarrón. El alumbre era un producto muy utilizado en la época y se empleaba principalmente como mordiente para teñir las telas, aunque también se usaba en el proceso del curtido del cuero y en medicina para detener hemorragias. Ya en el siglo XVI, el alumbre mazarronero, que hizo emerger a la localidad como la principal productora de España y la segunda de Europa, era exportado a los Países Bajos, Inglaterra y Francia con unas inmejorables condiciones de rentabilidad. Curiosamente, un excedente de su elaboración, la almagra, coloreó nuestras tierras de un característico color rojizo que aún perdura 4 siglos después. Y fue tanta la importancia que tuvo en Europa que hasta aquí llegaron una serie de destacados empresarios genoveses, avalados por su gran experiencia en el producto desde la Edad Media, que explotaron, controlaron y administraron el alumbre de los marqueses de Villena y de los Vélez. El más célebre fue Baltasar Rey, con sus hermanos Luis y Domingo, y sus hijos y sobrinos Doméneco, Giacomo, Mateo o Bernardo. Otros personajes venidos desde Italia fueron Seba Bezzano, Giorgio Litardo, Rodrigo Tofino, Sebastián Bruschetto. Aquel mazarrón del siglo XVI contaba ya con ciertos notables edificios que aún hoy se siguen manteniendo y son referencia en el urbanismo actual de la población. Los principales eran la iglesia de San Antonio de Padua, levantada por la familia de los Fajardo, marqueses de los Vélez, la iglesia de San Andrés, construida por los Pacheco, marqueses de Villena, y de la que ahora celebramos su 475 aniversario, la torre del Molinete, el castillo de los Vélez y la casa fuerte de los Villena, hoy desaparecida. Además de estos sobresalientes edificios, en el paisaje destacaban, entre otros, las modestas viviendas de los trabajadores, alguna taberna, barberías, una botica y algún sencillo comercio. El negocio de la lumbre hizo prosperar tanto a la población que en 1572 sus habitantes consiguieron del rey Felipe II que su localidad fuese declarada villa con término propio y con independencia jurisdiccional de la ciudad de Lorca. Aquellos habitantes de las casas de los alumbres de Almazarrón, como todos los que vivían en las costas del Levante y el sur de España, sufrieron la constante amenaza de las invasiones de los piratas berberiscos, que durante muchísimos años constituyeron una auténtica pesadilla. Para vigilar la costa y defenderse, elevaron varias torres que aún conservamos, y el castillo de los Vélez y la casa fuerte del marqués de Villena, que formaban parte de un complejo defensivo cerrado conocido por el sistema de casa-muro, que consistía en hacer una tapia de casa a casa al final de cada calle, algunas de las cuales disponían de puerta de salida al exterior. Había varias torres defensivas, la del Molinete, en Mazarrón, y en la costa, la de la Cumbre, la Torre Nueva del Puerto, donde actualmente se ubica el faro, la de Bolnuevo y la de la Zoía. Los avisos de invasión berberisca se notificaban desde la costa al interior por un sencillo código de señales, de día una columna de humo y de noche unos fuegos. Los piratas, en sus incursiones, secuestraban hombres y mujeres por los que se pedían rescates o se hacían posteriormente intercambios de presos.
También se llevaban ganados, alimentos. Se decía en aquellas lejanas fechas que el litoral murciano era muy peligroso y que de cada día se llevan la gente que por ella anda y hacen muchos salteamientos y se llevan los ganados que andan apacentándose y se han llevado muchos vecinos cautivos y hacen lo mismo en los demás pueblos de la dicha costa. Cuenta la leyenda que en la madrugada del 17 de noviembre de 1585 desembarcaron unos corsarios en la costa mazarronera para hacer piratería, pero fracasaron en sus intenciones al ser ahuyentados y perseguidos por una hermosa doncella que brillaba resplandeciente en la oscuridad. En su huida arrojaron armas, prendas y hasta una bandera que fueron halladas a la mañana siguiente por las gentes del lugar, que comprendieron enseguida que algo sobrenatural había hecho huir a los invasores. Al acudir a la ermita de la Concepción, hoy desaparecida, comprobaron que una lámpara apagada y sin combustible se hallaba ahora encendida y manando aceite sin cesar. Además, otras señales del milagro eran el agua que emanaba del rostro de la Virgen, un extraño brillo en la imagen y, sobre todo, que su manto estaba mojado y con restos de arena. Estos hechos extraordinarios, que fueron presenciados por numerosos testigos, fueron corroborados hasta por los propios infieles que los narraron a los cristianos cautivos en Argel. El milagro de la Purísima originó una tradición festiva que se renueva cada año con una romería y otros actos. Aquella bandera berberisca permaneció guardada durante siglos en las iglesias de Mazarrón, siendo recientemente restaurada, un trabajo que ha permitido devolverle su pasado esplendor y la posibilidad de ser estudiada traduciendo sus textos árabes. En el siglo XVI, la mayoría de los habitantes de las casas de los alumbres de Almazarrón trabajaba en el alumbre. También había gente que se dedicaba a la barrilla, una hierba rica en sales alcalinas de la que se extraía sosa. Y por supuesto, a la pesca y las salinas y un poco a la ganadería. El censo del año 1564 nos dice que vivían en el pueblo 348 familias. Entre aquellas gentes destacaban 2 clérigos y los militares, que a sueldo de los marqueses de Villena y los Vélez vigilaban la costa. Hubo un médico, aunque antes su labor la desarrollaba un boticario, que estaba autorizado a sanar y a practicar la cirugía. Los pocos niños que había en el poblado iban a una escuela cuyo maestro era el sacristán de la iglesia de San Andrés. Para olvidar la vida dura y sacrificada y los sobresaltos de la piratería, aquellas gentes gozaban de unas cuantas fiestas en el calendario, la mayoría de ellas de carácter religioso: Nuestra Señora de Septiembre, San Pedro, San Juan, Santiago, la Virgen de Agosto. En ellas había toros, música, juegos de caña, carreras de caballos, cucañas y hasta representaciones teatrales en las que se premiaba a los autores más brillantes, generalmente autos religiosos. El esplendor que originó el alumbre comenzó su declive hacia 1562. 30 años después, en 1592, se acababa finalmente aquella relevante etapa de la historia de Mazarrón, aunque posteriormente hubo algunos tímidos intentos de revitalización de la industria reorientada hacia otros objetivos. 4 siglos después, restos, testimonios, documentos firmados por hombres y mujeres ya perdidos desde el siglo del milagro nos contemplan dando forma a la identidad de Mazarrón. Hoy en día, Mazarrón es lugar de una realidad cultural global, de gentes predispuestas a la convivencia y al diálogo, por encima de diferencias culturales o religiosas. Desde todas las periferias se dibujan, en los centros donde la conciencia es la pertenencia mutua, lazos entre las diferentes formas de cultura. Vuelven quienes abren desde el caos una ventana para callar ruido y dolor de la silenciosa tecnología y su soporte capital. Vienen al lugar donde la religión es religar, estrechar lazos entre pobladores de un mismo horizonte. Torna